Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Soy Ángel Ribó, el el confidente de los gerentes generales. Siempre me equivoco desde aquí, desde Estados Unidos, y además conocido en América Latina como el presidente y cofundador de la Fundación Niños Sabios. Si hoy es lunes, hoy tenemos nada más y nada menos que a Quique Moniz con nosotros. Quique, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Ángel. Estoy muy bien. Listo para empezar. Quique es todoterreno, igual que yo. Por eso me gusta tanto entrevistarlo los lunes. No importa lo que pase a nuestro alrededor, siempre tenemos este pequeño rincón para intentar ayudar al máximo número de personas. Yo durante la semana, Quique, eso nunca te lo he dicho, tengo que confesarte algo, recibo muchos comentarios. Cuéntame. Muchos comentarios. Entonces siempre me preguntan, oye, es que vosotros dos los lunes en menudas berenjenales os metéis. ¿Es así? Sí. Y Para eso tienes hemos razón. nacido. ¿Eh? Que para eso hemos nacido, para los berenjenales. Exacto, hemos nacido para los berenjenales. Entonces aquí estamos en el mes de octubre del año 2020 y hoy vamos a hablar de cómo conseguir, cómo recibir una revelación. ¿Tú crees que alguien, si se lo plantea con suficiente ahínco, puede recibir una revelación o no es cuestión de ahínco, Quique? Te voy a hacer una revelación. La revelación es la siguiente. Estamos recibiendo continuamente revelaciones. Lo que pasa es que nuestra atención no está ahí. Está en una educación que nos han dado de los 5 sentidos. Cuando un niño pequeño se queda en la inopia, le dicen que vuelva al presente, que esté en donde está, que haga lo que tiene delante de sus narices. Está terminantemente prohibido dejar de utilizar los 5 sentidos y refugiarse en la imaginación. Las revelaciones vienen cuando hemos prescindido de esos 5 sentidos y nos quedamos en la inopia. Que tú sepas, ¿a alguien se le ha ocurrido alguna vez la gran idea de dejar a alguien temporalmente sin los cinco sentidos y ver qué pasa? Sí, de hecho, un norteamericano hizo una cuba que se llamaba una cuba de privación sensorial y él empezó a hacer unos experimentos en un medio acuoso. Ahora mismo se llaman como cápsulas de privación sensorial o algo así, donde la gente, al privar los 5 sentidos, de una manera, no con una mascarilla ni con unos tapones, no, de una manera muy natural, esto le llaman cuba de privación sensorial, que sería como una especie de cápsula donde hay agua muy salada, como la del Mar Muerto, donde el cuerpo flota, no toca ningún tipo de superficie. Hay una temperatura totalmente como la corporal para que haya una diferencia, no se ve nada, no se escucha nada, y entonces el cuerpo empieza a generar una síntesis, una realidad nueva. Y dentro de esa realidad que se genera, ahí digamos, se impregna de realidades que nos están pues, revelando. Y entonces la privación sensorial es uno de los grandes factores. Por eso esas meditaciones profundas, esas hipnosis profundas, todas las regresiones, todo esto siempre es en un estado de relajación muy profundo donde la mirada exterior se va al interior, en la escucha exterior se va al interior y en ese repliegue es donde ocurre la revelación, que como digo es continua. Lo que pasa, es decir, lo que nos falta no es recibir revelaciones, es tener el entrenamiento suficiente, primero, para poder crear el estado natural, digamos, de tranquilidad absoluta, y luego, por una parte, la tranquilidad absoluta, y por otra parte, una atención muy despierta que pueda ir rastreando, digamos, esas señales. Bien, has hablado de entrenamiento. Eso quiere decir que las personas pueden adquirir esa capacidad Sí, sin lugar a dudas. y pueden perfeccionar esa adquisición. Sí, sin lugar a dudas. Voy a contar una historia de la madre de mis hijos, de Elsa, que yo ya llegué un día a casa y entonces me quedé mirándola y le dije, Elsa, ¿qué he comido? Y ella me dijo, pues no lo sé. Y digo, ¿por qué no me lo adivinas? Dice, no lo voy a adivinar.
Y digo, yo quiero que me lo adivines. Y entonces dice, ¿y qué puedo hacer para adivinarlo? Digo, pues haz como las madres que daban un caponcito así en la esta, o se olían y decían lo que habías comido, que es como una especie de tontería, ¿no? Absoluta. Entonces ella, con mucha vergüenza, me dio así un caponcito en la cabeza, olió y dijo, no puede ser, porque esto no te gusta. Y entonces dije, dime lo que te ha venido. Dice, sopa. Yo dije, pues sí, he tomado de primero una sopa. Digo, y de segundo, y me hace así, dice, cocido, cocido completo. Digo, ¿te das cuenta, Elsa, que te he tenido que obligar a que le meleas el pensamiento? Es tal el desmerecimiento, es tal la ignorancia que tenemos sobre nuestra propia capacidad, que yo tuve que obligarla a que me leyera el pensamiento y me lo leyó a la primera. No hubo ningún problema, pero tuve que ordenarla a que me leyera el pensamiento. ¿Tú crees que se desarrollan con las personas más cercanas, quizá con los hijos, las esposas, los amigos? ¿Crees que se desarrollan en zonas, digamos, de seguridad en las que pasan cosas que es más fácil que sucedan en esa zona que exteriormente? ¿Tiene sentido? Sí, tiene totalmente sentido. Además, digamos que la revelación primero entra a nivel sutil en nuestro campo energético y, digamos, se va traduciendo hasta que llega a un código simbólico que entra en nuestro cerebro digamos, y emerge. Pero hay como una especie de traspaso de unas energías muy sutiles a unas energías más concretas. Digamos que esa información no solo lo tenemos en nuestro cerebro, sino tenemos en esos campos sutiles. Entonces, por ejemplo, un niño que está muy abierto, si está al lado de un padre sensible, un padre que está entrenado para recibir la revelación, el niño puede coger la revelación simplemente por proximidad. Wow. ¿Se han hecho experimentos sobre eso también? Que tú Sí, sepas. sí, se han hecho experimentos. Mira, por ejemplo, te voy a contar algo que yo he hecho durante muchas veces repetidas. Es decir, me viene un amigo y me cuenta la historia, por ejemplo, de su mujer. Y me cuenta que ella tiene un problema o una enfermedad. Entonces yo por una parte tengo la versión de cómo él ha interpretado, digamos, los síntomas de su mujer, el conocimiento que tiene de su mujer, y todo eso pasa a mí por una vía, la vía consciente, normal, que todo el mundo comprende. Y luego, por otra parte, el campo energético de su mujer lo lleva él lleva como una especie de testigo de ese campo de su mujer en él. Entonces yo exploro el campo de su mujer y veo, sin ningún tipo de interferencia, qué le está ocurriendo realmente. Y veo lo que él ha captado y lo que está ocurriendo realmente. Es decir, cuando nosotros conocemos a una persona, tenemos una interpretación de lo que conocemos, pero por otra parte tenemos el campo de la persona totalmente como una reproducción digital, sin ninguna pérdida. Cuando yo te pregunto por tu hija, tú vas a venir con la versión de tu hija, es decir, lo que ha calado de tu hija en ti, pero por otra parte yo voy a poder acceder al campo de tu hija y ver qué ocurre realmente. Wow. Es maravilloso. Ahora mismo, si te pones a estudiarlo científicamente, pues vas a ser muy difícil, pero eso es lo que hace un vidente continuamente cuando dice, es que mi abuelita está muy mala. En realidad, esa persona trae el campo de la abuelita y el vidente lo rastrea y dice, pues tu abuelita tiene un problema en el coxis y además tuvo una operación en la rodilla derecha y está viendo todo. Wow. Y el ser humano está preparado para eso. Claro, los chamanes es una cosa que hacen diariamente y no le dan ningún tipo de mérito, es algo normal. Eso se llama ver. Todos nosotros nacemos viendo y nos educan para no ver. Yo tengo un amigo que estaba en el Ejército del Aire, en Madrid, que fue al oculista porque decía que veía unos campos de luz alrededor de las personas. Y entonces el oculista le hizo todo tipo de pruebas y le dijo que no le pasaba nada. Y fue el oculista, el oftalmólogo, el que le tuvo que convencer de que veía la energía de las personas. Caramba. ¿Qué ha hecho tu amigo después de esa experiencia, después de ese descubrimiento? Claro, él veía los estados de ánimo de la gente. Porque tenemos varias capas. Hay una capa que es, digamos, la más
la más llamativa, porque es la que tiene más colores, es la más, digamos, enérgica, la más cambiante, que es el campo emocional. Cuando dice, es que estaba verde de envidia, es que estaba rojo de rabia. Bueno, pues es literal, es decir, creamos un campo de ese color, pero que además enseguida fluctúa. Tú ahora de repente llega Ángel y me pone la mano en el hombro y me dice, no es para tanto, y de repente empiezo a coger un tono rosado. Es maravilloso, los videntes pues lo pueden ver. Los niños también lo pueden ver, todos los animales domésticos, nuestras mascotas, saben desde muy lejos cómo estamos. Si pueden acercarse más, si menos, si pueden jugar, ellos enseguida ven cuál es nuestra predisposición energética para jugar más o jugar menos. Y los niños también lo ven. Cuando estamos a lo mejor muy enfadados, aunque no lo saquemos, los niños toman posiciones de protección, como diciendo, ahora mismo no está el horno para bollos. ¿Cómo podemos entrenarnos para ser capaces de recibir esas revelaciones, Quique? Bueno, pues eso se llama contemplación. La palabra es contemplación, meditación, es acallar, digamos, los estímulos de fuera, digamos, apagar un momento, digamos, nuestras ventanas hacia el exterior y abrirlas en nuestro interior. Por ejemplo, algo que nos da, un entrenamiento que nos da muchísima, digamos, muchísima eficacia es escuchar el silencio. Lo que se llama el silencio interno. Es decir, cuando nosotros empezamos a escuchar el silencio a través de nuestros oídos, el silencio es un zumbido que se puede oír. El silencio es audible. Si escuchamos ese silencio y logramos que esa vocecita que nunca para logre parar un tiempo, cuando ese diálogo interno para y nosotros podemos escuchar el silencio, ahí ya estamos sintonizando los canales de la revelación. De hecho, algo que es bastante interesante, ahora que hablas de esto, como sabes, me gusta mucho el agua y paso mucho tiempo en el agua y hay veces que llevo mis auriculares, ¿no? Y cuando se me acaba estoy nadando o estoy flotando en el agua y se me acaba la música, solo escucho mi respiración. Porque como son herméticos, ¿no? Cancelan el sonido de afuera, entonces yo solo oigo mi respiración. Y no oigo nada más. De hecho, luego, si presto suficiente atención, empiezo a escuchar mi corazón y empiezo a sentir cosas diferentes. Y volvemos un poquito a lo mismo que decíamos antes, ¿no? Es decir, escuchar el silencio, estar, digamos que, no tener acceso a los detectores, que son los sentidos, ¿verdad? Entonces, cuando nos colocamos en ese centro, en ese puesto de contemplación, ¿es un escuchar? ¿Es un escuchar o es un buscar? No. Prohibido buscar. Terminantemente prohibido buscar. Hay que hacer una firme promesa de que lo que me tenga que llegar, me va a llegar. Va a utilizar mis claves simbólicas, va a utilizar las señales que yo puedo reconocer y yo lo único que puedo hacer es permitirlo. Eso que quede muy claro. Porque si te pones a buscar, el que busca es el ego. Y lo que va a encontrar son cosas mentales. No va a encontrar ni inspiración ni revelación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Que el que busca no está autorizado para encontrar. En cambio, el que permite, ese que tiene ese cuajo de decir, como me decías tú hace unos minutos, puedo esperar la eternidad a que esto ocurra. En el momento que tú te das la eternidad, que no es mucho tiempo, sino un no tiempo, en el momento que te das la eternidad, posiblemente es lo que esté esperando la revelación para revelarse. Es decir, esa eternidad. Nosotros hablamos siempre del silencio, hablamos de la paz, hablamos de la tranquilidad, pero no hablamos de la eternidad. La eternidad lleva consigo la paz, lleva consigo el no tiempo, lleva consigo la disolución de problemas, lleva consigo sentir un amor oceánico que el ego jamás va a poder, digamos, interpretar. Esa eternidad
nos hace inmortales. Vemos, cuando estamos en esa eternidad, vemos que siempre hemos estado vivos y lo único que podemos hacer es transformarnos de un nivel a otro, pero que no hay pérdida. Esa consciencia que somos jamás va a perderse. Entonces, desde esa eternidad, digamos, empezamos a dar importancia a cosas eternas, cosas, y entonces las grandes profecías, las grandes claves vienen en esa franja que serían paz, eternidad y amor, que lo hemos dividido, pero que es lo mismo, es producto del amor, ¿no? Es la clave de la eternidad. Es muy importante la eternidad, es muy importante, porque al no vivir la eternidad no hay una comprensión. Y hay problemas. Los problemas no te dejan escuchar. Cuando nosotros tenemos problemas, dentro de nuestra mente tienen una lista de prioridades. Es prioritario. Pero no solo a nivel consciente, sino a nivel inconsciente. Tengo que solucionar el problema. No puedo estar ahora mismo escuchando revelaciones. Estaba pensando, entonces, una persona como tú que has recibido varias revelaciones en tu vida, ¿alguna vez te has parado a pensar qué tenían esos momentos en común? Sí. Respecto del factor eternidad, Sí. ¿no? Sí, sí. Primero, en mi caso, hay otros que es todo lo contrario, que hay gente que trabaja in extremis. Tú ya sabes que hay creativos que les tienes que decir que le vas a recoger su trabajo dentro de 2 horas, ¿me entiendes? Y que tienen que hacerlos todo en un párrafo y que tiene que ser a doble espacio y entonces esa presión a ellos les estimula y destapan todas esas capacidades. Pero estamos hablando de creatividad. Ahora tú me estás preguntando por revelación. La revelación requiere descansar más allá de lo que el ego te dice. Es decir, cuando el ego te dice, ya has descansado suficiente, es cuando en realidad tienes que empezar a descansar, para que te vayas haciendo una idea. Para el ego es como un suicidio asistido, porque dice, pero si ya has descansado, el ego no te deja descansar más porque en ese descanso va a venir algo que va a decirte, hay algo mucho más importante que tu ego, hay otro tipo de conocimiento, hay una sabiduría que excede con mucho a esta vocecita que te está diciendo que ya has descansado. Entonces lo primero es sobrepasar el límite del descanso, ¿vale? Sobrepasar el límite de descanso. Yo necesito también mucha agua. Si tengo mar, si tengo un lago, si tengo un río, bañarme mucho, es decir, dormir mucho, bañarme mucho, caminar, eso también es clave en toda la historia de la civilización, el caminar activa, digamos, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, el derecho, y se sincronizan. Y entonces el derecho se dedica, es una parabólica que va explorando, digamos, las revelaciones, y el cerebro izquierdo es el que decodifica esas señales. Entonces, hemos hablado de un descanso más allá, sueño, además, sobre todo si puedes dormir mucho mejor. En una cama maravillosa, con un súper edredón, sabiendo que no te tienes que levantar, que nadie te va a pedir nada, que no existen los teléfonos. Cuanto menos presión haya, mejor es el caldo de cultivo. Luego, el agua, y luego ya si es un baño de agua caliente, eso es maravilloso. Caminar, es decir, sincronizar el hemisferio. Y luego, y luego recibir, es decir, ponerte en una posición que es dual. Por una parte muy positiva, que es una relajación enorme, una escucha, todo en un confort enorme. Eso por una parte, que sería la parte pasiva. Y luego una parte muy activa, que sería una consciencia totalmente despierta y realimentada. Quiere decirse, yo lo que me digo es, cuanto más se relaja mi cuerpo, más se despierta mi consciencia. Y cuanto más se despierta mi consciencia, más se relaja mi cuerpo. Entonces entra en una realimentación donde hay un cuerpo que se convierte en una antena muy potente, que recibe mucho, y una consciencia que en cuanto salte la liebre, la va a pillar. Y ese es el estado ideal. Toda la gente, por ejemplo, en Estados Unidos tenéis a este hombre que se llamaba el médico durmiente, ¿cómo se llama? Que tiene una fundación. Es un tipo que se dormía, ahora tengo un montón de libros de él, ahora no me viene el nombre. Bueno, es un tipo conocidísimo en Estados Unidos, era un tipo que era un fotógrafo que de repente entraba en trance
y cuando entraba en trance, la gente le hablaban de la enfermedad que tenía, y él decía el remedio que tenía que tener, cómo había que cuidarlo, y él no sabía ni medicina, ni sabía remedios, ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, y curó a miles y miles de personas. Es decir, ese sería el caso máximo, es decir, entrar en un trance tan grande de perder, digamos, la consciencia de sí y dar la información que otros copiaban, lo llevaban a la práctica y se curaban todos. O sea, cosas impresionantes, ¿no? Es decir, hablar de un medicamento que no existía y entonces decirle que ese medicamento no existe, y entonces hablar en un estado de Estados Unidos, en una ciudad, en una calle, en una estantería que estaba detrás de no sé qué, que había un compuesto que todavía no lo habían sacado al mercado, pero iba a llevar ese nombre, y de repente llegar y verlo, aplicárselo a esa persona y curarse. Entonces es como que en ese estado él se conectaba con todos los farmacéuticos, con todos los médicos, y era como que preguntaba, y todas esas mentes como en colmena le daban la solución. Quiere decirse que muchas veces la revelación viene cuando nosotros conectamos con lo que se llaman los archivos acásicos. Digamos que es la inteligencia de la humanidad, que no tiene ni pasado, ni futuro, ni presente. Entonces, digamos, accedemos a un campo de conocimiento, que es lo que se llama ahora el campo cuántico. Pero el campo cuántico no puedes estar con un Walkman bailando, tomándote una Coca-Cola, y no se puede. Tienes que entrar en una paz enorme, ¿no? Una paz enorme. Hay gente que lo consigue con drogas. Lo que pasa es que es un mal camino porque todo lo que te da al principio luego te lo quita, y te lo quita de la peor forma. Entonces, no es un camino aconsejable. El camino aconsejable es un entrenamiento endógeno en esa tranquilidad por una parte y en esa ampliación de consciencia por otra. Entonces, ¿tú crees que esos momentos de revelación tuyos y que tú llegaras a ese momento para recibir esa revelación fueron fortuitos o fueron porque en ese momento tu vida estaba en una coyuntura especial? Claro, bueno, a ver, normalmente, digamos, si hay un caldo de cultivo, es decir, que si tú creas una serie de condiciones, va a ser más fácil. Va a ser más fácil. Significa bajar el ruido y aumentar la señal, ¿no? Eso es lo típico en electrónica, es decir, el ruido de fondo lo bajas y la señal sube, y entonces es más fácil. La señal, como he dicho antes, siempre está. Lo que pasa es que la única manera de discriminarlo es bajando el ruido de fondo. Bajar el ruido de fondo significa tranquilizarnos, silenciarnos, acallar todo eso para que la señal pueda salir y la podemos interpretar. Hay a veces que esto no es así. ¿Y por qué no es así? Porque es urgente. Es decir, está en peligro nuestra vida. Hay algo que tiene que ver mucho con la supervivencia. Entonces, ya no se respeta, digamos, esos códigos de tranquilidad, consciencia, y entonces de repente entra una voz y te dice, tasca, y te lo dice, y, por ejemplo, gente que va a coger un avión y le dicen, no cojas el avión, y entonces de repente todos sus compañeros de negocios y de tal, que van a un congreso, le dicen, pero ¿cómo nos puedes hacer esto? Y él dice, no lo sé, pero no puedo ir, y ese avión cae. Eso ha habido montones de veces, se ha producido. En el Titanic, pues hay montones, hay como 20 casos archivados de personas que dijeron, lo tenían pagado ya, o sea, iban a perder un dineral, no iban a poder ver a sus amigos, y sentían algo que no les permitía ir. Es más, yo conocía, los abuelos de mi mujer iban a ir al Titanic, y al final algo tan bien que no se pudieron ir y no murieron, ¿no? Pero, bueno, pues de estas premoniciones, que son revelaciones en toda regla, hay muchísimas. Y yo creo que todas las personas alguna vez en su vida han tenido este tipo de advertencias. Muchas veces estas condiciones, ahora que me lo preguntas, maravillosas, se tienen en sueño, cuando hay una relajación enorme, y muchas veces podemos pasar al supraconsciente. Es decir, hay una consciencia, digamos, que nos está velando en el sueño, y por otra parte el cuerpo y todas las señales están atenuadas. Entonces, estos sueños premonitorios, estas corazonadas de los ejecutivos, ya lo he visto, hay que hacer la fusión de empresas, hay que ver, y van como sobre seguro porque no es que lo hayan intuido, es que lo han vivido en su cuerpo, ¿no? El otro día comentaste que estabais preparando un
una actividad, un retiro, etcétera. ¿Qué avances nos puedes comentar para que la gente que nos está siguiendo y quiere saber más? Bueno, estuve hablando con Philip, con mi socio, compañero del alma, amigo y predestinado, sobre esto, ¿no? De que tú nos querías hacer un programa dedicado a esto. Yo te puedo adelantar que Origen es un proyecto que además es parlante, es decir, origen significa origen, es volver al origen para recuperar todas esas referencias que necesitamos para vivir este presente. Esto incluye la salud humana, e incluye el potencial humano en toda su extensión, todas esas capacidades que pensamos que los tienen los videntes, lo que los tienen los medium, que lo tienen estos niños raros, estas personas, y esto, como decía hace muy pocos minutos Ángel, son perfectamente entrenables. Y tan solo hay que volver al origen, hay que volver a un cuerpo, no a un esquema corporal, sino a un cuerpo, dejarnos caer dentro de nosotros mismos, abrirnos a un sentir que no tiene nada que ver con las emociones, porque es oceánico, es continente, no son contenidos, y cuando nos abrimos a ese amor que nos tiene, que es ese sentir, de repente nos vienen montones de cualidades, se nos abren montones de capacidades, y luego de repente se despierta una consciencia que es como un notario, como un testigo insobornable que dice, esta es tu realidad. Y en el momento que un ser humano entra ahí, empieza a vivir una vida de verdad, una vida con sabor, donde todo, absolutamente todo lo que ocurre es rentable por el hecho de que ocurre, por el hecho de que hay una mirada, por el hecho de que hay alguien totalmente receptivo para elegir esta experiencia. Entramos en lo que tienen los niños, esa capacidad de asombro, esa felicidad manantial que se renueva momento a momento. Y que las personas que quieran saber más de ti, ¿dónde pueden encontrarte? Pueden encontrarme en tachionspirit.com, que es Tachyon se escribe con K de kilo, la K, y con Y, es como la palabra griega, tachyon, que significa velocidad. Tachyon Spirit, como en inglés, espíritu, spirit.com. Ahí tenéis, bueno, pues lo que hacemos, nuestros productos, y nuestro canal es igual, Tachyon, también con K, Y, Spirit, separado, y está en YouTube. Tenéis en YouTube todos nuestros clips, todas nuestras informaciones y todo lo que vamos a hacer lo anunciaremos allí. Y luego la primicia, pues por supuesto, que la vamos a tener con Ángel, que ha sido la bujía que ha saltado la chispa, el motor de arranque, y además se ha empeñado y lo va a conseguir, lo va a conseguir. Ángel es de estas personas que, esta mañana lo comentaba con un amigo, y perdóname Ángel que lo voy a comentar, digo, yo toda mi vida he estado motivando a la gente, dándoles todo ese poder para que arrancaran, digo, pero lo que no pensaba es que me lo iban a devolver desde Estados Unidos, y una persona totalmente empeñada. Entonces es curioso porque él está haciendo conmigo lo que yo estoy haciendo con otras personas, que es ordenarme lo que estoy deseando hacer. Bueno, gracias por lo de ordenarme. Muchísimas gracias. Obviamente es un placer poder ordenarte a ti, ni que decir tiene, y pues todas las semanas la audiencia nos lo dice y disfrutan con nuestras conversaciones y con tu sabiduría. Como otra semana más, nuevamente muchísimas gracias, Enrique, por estar aquí y por compartir tanto de lo que haces y de lo que vas a hacer. Muy bien, muchas gracias Ángel, muchas gracias por darme este espacio. Por supuesto. Y aquí, como siempre, Ángel Ribó con Expansion Network, acelerando la conciencia de la humanidad. Un lunes más con Quique Moniz, el lunes que viene más. Acordaos, 1:30 hora central de Estados Unidos, las 8:30, las 20:30 hora de España. Y pues bueno, seguro que habéis disfrutado de esta conversación con Quique como todas las semanas, tanto como nosotros aquí. Os mandamos un gran abrazo y os esperamos pronto. Hasta luego. Chao. Gracias.